Lo vamos urgente al Centro Cultural Kirchner. Habla el presidente Alberto Fernández de cumplimiento de la ley Yolanda. Porque es un tema que no tuvimos en cuenta durante muchos años. Yo aún recuerdo aquel discurso de Perón. Recién era un militante de la UES, era muy chiquito, y no entendíamos muy bien por qué Perón hablaba de eso, por qué Perón introducía ese tema en su discurso. Muchos lo interpretamos como lo que también era, ¿no? Que era una enorme crítica a la voracidad del capitalismo, que lo había llevado a producir con total desprecio al medio ambiente. Y en verdad, ¿cuál era la discusión? La que le escuchamos recién decir a Yolanda. La verdadera discusión es a ver cómo nos desarrollamos preservando la casa común, preservando el lugar donde vivimos, que es ni más ni menos el globo terráqueo, la Tierra, el mundo. Lo cierto es que la historia demuestra que hemos descuidado ese aspecto. Y si bien es cierto que científicos descubrieron el efecto invernadero y cómo ese efecto invernadero se potenciaba negativamente por la presencia de gases como el dióxido de carbono o el metano, lo cierto es que hasta el día de hoy estamos discutiendo con líderes del mundo si eso es cierto o no es cierto. Hay que mirar en los Estados Unidos en los días de Trump, que eso era sistemáticamente negado. Y estamos hablando de una de las principales potencias del mundo y uno de los mayores responsables de ese efecto invernadero potenciado del que nos habló Carolina. Y hoy en día el desafío sigue en pie como siempre. A mí me tocó participar de la de Glasgow y me tocó vivir una experiencia que la cuento porque tiene mucho que ver con esto, que fue la experiencia de la reunión del G7. Argentina no participa del G7 habitualmente, fuimos invitados a la última reunión del G7. ¿Por qué? Porque en el mundo hay un problema. ¿Cuál es? La falta de energía. ¿Por qué falta la energía? Porque Rusia dejó de mandar energía a Europa. Y entonces todo entra en crisis. También la falta de alimentos. ¿Por qué? Porque esa guerra entre Rusia y Ucrania hace que los alimentos no lleguen a lugares que los necesitan. Y entonces esa crisis ha generado un cuadro de situación de extrema gravedad. La FAO anuncia una hambruna que va a afectar a 300 millones de habitantes. ¿Dónde están los 300 millones de habitantes que van a pasar hambre? En el hemisferio sur, en África, en América Latina, en América del Sur, en parte de Asia. Lo cierto es que cuando uno escuchaba hablar a los líderes europeos, su única preocupación era cómo seguir produciendo, porque sin gas era muy difícil. El gas, que es un hidrocarburo, ha sido considerado una energía para la transición, para ir pasando de los combustibles fósiles, verdaderos causantes del calentamiento global, a las energías renovables. Y claro, ese es todo un tránsito que hay que hacer, no es una cosa simple de resolver. Y en ese tránsito uno se encontró, por ejemplo, que Alemania empezó a quemar carbón nuevamente para poder sostener la energía que antes sostenía con gas y que ante la falta de gas, bueno, tuvo que reemplazarla por lo que tenía, que era carbón. Y ahí es como que uno siente que toda la historia empieza de vuelta. Toda la historia empieza de vuelta y tenemos otra vez que remontar la tragedia. Porque cuando uno habla del cambio climático, para los argentinos, muchos argentinos nos cuesta entender qué es el cambio climático. Que es que hace un poco más de calor, dicen algunos. No. El cambio climático son las enormes sequías que se ven, los incendios que se producen naturalmente, otros los produce la mano del hombre, pero muchos se producen espontáneamente. Se secan los pastizales, el calor recalienta el piso y empiezan los incendios. Miren lo que nos ha pasado en el río Paraná, la bajante más grande de la historia del río Paraná hemos tenido a lo largo de nuestros 2 últimos años. Y no lo logramos recuperar. ¿Por qué?
No lo entiendo, pero muchos lo atribuyen a la tala del Amazonas, que no solo deja de generar oxígeno que el mundo necesita, sino que también cambia el curso de las lluvias, o la lógica de las lluvias. Y muchas zonas que antes eran productivas, poco a poco se están volviendo desérticas. ¿Esto dónde se ve en América Latina? Se ve mucho en Centroamérica. Y muchas zonas están en riesgo, porque en el proceso de recalentamiento lo que ocurre es que los hielos se derriten y las aguas suben. Y allá tienen a todo el Caribe tambaleando con el cambio climático, con islas que definitivamente desaparecen porque el mar las tapa, y soportando ciclones con una frecuencia que antes no tenían. Todo eso es producto de lo que estamos hablando aquí. Ahora, ustedes dirán, viejo, yo me tomo el subte, yo no soy culpable de todo esto. Y es verdad, la Argentina tampoco es culpable de muchas de las cosas que pasan. La Argentina emite menos del 1%, es así, 0,8% del carbono que se emite en el mundo. Y los grandes responsables son China, Estados Unidos, los productores de grandes industrias. Y por eso tenía razón Néstor cuando decía nosotros somos acreedores. ¿Por qué somos acreedores? Porque tenemos todos esos espacios verdes que generan oxígeno, que son ni más ni menos que el pulmón del mundo. Somos los que cuidamos los parques nacionales, somos los que cuidamos el monte chaqueño, somos los que cuidamos la selva misionera y somos los que le pedimos a Brasil que cuide el Amazonas. Todo eso somos. No somos los causantes del problema. En todo caso, somos víctimas del problema. Pero también, en alguna medida, somos responsables porque seguimos utilizando nuestros autos, seguimos cargando nafta, seguimos necesitando del petróleo. Y ese es un camino que debemos transitar con plena conciencia, porque si seguimos haciendo lo mismo, nos van a seguir pasando las mismas cosas, diría Einstein. Y si no cambiamos, los resultados van a ser mucho peores que los que hoy vivimos. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Por eso, a mí me parece muy importante que tengamos esta jornada de educación, de reflexión. Gracias Juan, gracias Sergio, gracias Cecilia. Yo creo que gracias a vos, que fuiste la autora de la ley, gracias Caro por darnos tu mensaje aleccionador. Nosotros tenemos deberes que cumplir como ciudadanos y como funcionarios, y tenemos que ser transmisores, no solamente del problema, sino también de la solución. Y muchas veces la solución empieza por uno mismo, porque cuando uno habla del cambio climático también habla de la crisis ambiental que estamos viviendo, donde, por ejemplo, el uso de los plásticos se ha vuelto un problema enorme. Y tal vez nuestros hábitos pueden ayudar a cambiar ese incremento permanente del uso de los plásticos. Yo creo que esta ley, que con mucha justicia es una ley que inspirada y que se llama Ley Yolanda, inspirada en Yolanda Ortiz, es una ley muy valiosa. Es muy valioso que nosotros, como funcionarios públicos, afrontemos estos debates, tomemos conciencia de lo que el mundo vive y tomemos el toro por las astas como funcionarios que somos, con nuestro ejemplo y con nuestra prédica, para que la sociedad entienda, para que todos los nuestros entiendan. A mí me impresiona mucho ver cómo los jóvenes entienden este problema. Lo entienden mucho más que los que somos de nuestra generación. Yo en todo caso terminé entendiéndolo porque empecé a ver en concreto cuál era la dimensión del problema. Escuché la desesperación de los líderes europeos. Escuché la libertad de palabra de los líderes americanos, norteamericanos. Escuché la preocupación de los africanos, de los asiáticos y de los latinoamericanos. Todos reclamando lo mismo, si yo no causé esto, ¿por qué me dejan solo y me hacen pagar este costo?
En todo caso, yo lo aprendí porque fui testigo de eso. Fui testigo presencial de esos debates. Muchos de nuestra generación no tuvieron esa oportunidad, pero quiero advertirles, el problema no es un problema que puede venir, el problema ya está. El problema no es un problema que debemos encarar con mira al futuro, el problema ya existe. El problema no puede esperar al mañana, el problema es hoy y debemos resolverlo. Y debemos resolverlo con seriedad, no solamente hablando. Debemos resolverlo con toda seriedad, con toda seriedad. Cuando a Juan le dije aquel día en las oficinas de Puerto Madero, en la campaña, Juan, te vas a tener que hacer cargo del Ministerio de Ambiente, le dije, es el tema. Y yo sigo creyendo que es el tema. Es el tema. Porque si tiramos acá abajo la casa que vivimos, ahora aquí vamos a hablar de otras cosas. El verdadero tema es ver cómo nos desarrollamos preservando el ambiente, sin destruir el piso que pisamos. El secreto es también cómo poder desarrollarnos con justicia social estoy hablando, porque es el único desarrollo posible. Todo otro desarrollo es una quimera. Así es que yo vine como alumno, me sirvió de mucho lo que dijeron, me voy con la lección aprendida y solo, creo que me sentaron acá porque soy presidente, pero creo que solo pude aportarles a ustedes la experiencia personal que yo he vivido en estos tiempos del mundo, viendo la cara de desesperación de los líderes del mundo porque no saben cómo abordar la dimensión del problema que tenemos. Nosotros podemos abordar la solución nuestra, podemos resolver las cosas en nuestra casa. Cuidemos entonces nuestra casa, que es la Argentina. Hagamos todo lo necesario porque vivamos en un ambiente sano, crezcamos en un ambiente limpio y hagamos lo que tenemos que hacer, las cosas más mínimas. Dividir los residuos entre los reciclables y no. Miren qué poquito y no lo aprendemos. Empecemos eso, empecemos con eso. Vamos a estar haciéndole un favor al ambiente. Muchas gracias a todos y todas.